3 de agosto del año 2022, en Megavisión, la cantidad de mentiras que está profiriendo Fernando Atria por el apruebo es ya una exageración. Con la complicidad de la ignorancia de las personas que se encuentran ahí. ¿Por qué? Frente al tema de la delincuencia, Atria ha dicho varias mentiras. En primer lugar, dice que es normal, dice él, que se haya eliminado un capítulo en la Constitución dedicado especialmente a carabineros, a las fuerzas de orden. Él dice que eso es normal. Él dice que no tendría por qué los carabineros, las fuerzas de orden, ser reconocidas en la Constitución. Repito la idea, porque esto es muy grave lo que está planteando Atria. Atria dice que a él le parece razonable que en la propuesta de Constitución las fuerzas de orden, o sea, Carabineros de Chile, hayan sido eliminadas del texto constitucional. Primera gran mentira, y les voy a explicar los alcances de esto. ¿Por qué? Vamos a mirar aquí textos. Miremos los textos. Si ustedes miran la actual Constitución política de la República, la que está vigente, van a ver que hay un reconocimiento expreso a las fuerzas de orden y seguridad pública. Capítulo número 11 de la Constitución vigente, que se refiere a las Fuerzas Armadas y además a las de orden y seguridad pública. Y fíjense en lo siguiente. Atria dice él, no es importante que en la propuesta de Constitución no haya un capítulo especial a esto. Es gravísimo y les voy a explicar por qué. Porque la Constitución es la ley fundamental de un Estado, es la que fija las reglas básicas. Entonces, cuando Atria dice, no es importante que esto esté regulado en la Constitución, y dice, porque la ley lo puede regular, está mintiendo. Porque la Constitución es la norma fundamental que prevalece y por lo tanto, toda ley que se haga va a seguir los criterios y los contenidos de la propia Constitución. Entonces, fíjense en lo siguiente, si esto es gravísimo. La Constitución vigente, en el capítulo 11, señala expresamente a las Fuerzas Armadas y además las de orden y seguridad pública. Dentro de las Fuerzas de orden y seguridad pública están obviamente carabineros, ¿cierto? ¿Y qué dice la norma actual? Capítulo 11 de la Constitución actual, Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública. Artículo 101. Las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, las Armadas, están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. ¿Para qué existen las Fuerzas Armadas? Para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional, o sea, defensa externa, ¿cierto? Pero luego, lo que nos motiva, en el inciso segundo del artículo 101 de la actual Constitución, las fuerzas de orden y seguridad pública, atención, dice la Constitución vigente, están integradas solo por carabineros e investigaciones. En la propuesta de Constitución no son reconocidos ni carabineros ni investigaciones. Se usa la expresión las policías. O sea, la propuesta de Constitución no considera en su texto a las fuerzas de orden y seguridad pública, ni a carabineros, ni a investigaciones explícitamente. Ahora bien, y lo vamos a ver de inmediato. En la propuesta, en el capítulo 8, se habla de las policías, pero no hay, atención, en la propuesta de Constitución, no hay un capítulo sobre carabineros e investigaciones, ni un capítulo especial sobre las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública. Repito la idea, porque esto es realmente
Y esto les voy a mostrar esto. No hay en la propuesta de constitución un capítulo constitucional que se refiera a las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública. Si ustedes ven el índice, la estructura de los capítulos de la propuesta, van a ver que en ninguna parte hay un capítulo que se refiere a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Clarísima la idea, ¿cierto? Atria dice, no es importante, está mintiendo. Es gravísimo que no haya en la propuesta de constitución un capítulo especialmente dedicado a eso. Ahora van a entender por qué. ¿Qué es lo que hace esta propuesta de constitución? Esta es una corrupción desatada. En el capítulo 8 sobre el poder ejecutivo, dentro del poder ejecutivo, en el capítulo 8 de la propuesta de constitución, dentro del poder ejecutivo, que está regulado en los artículos 279 y siguientes, se mencionan las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Es decir, los convencionales lo que hicieron fue quitarle importancia a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, eliminar toda referencia a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones. Y a propósito del Poder Ejecutivo, hablar sobre las policías y hablar sobre las Fuerzas Armadas. Eso que alguien diría, pero ¿qué importancia tiene eso? Es muy importante, porque les quita jerarquía, les quita importancia institucional a las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad Pública. Y en específico, si ustedes miran el artículo 295 de la propuesta, se comienza a hablar en el número 3. Se establece la idea del desarme total del pueblo. Obviamente no lo dicen así. Pero ¿qué es lo que dice el artículo 295 de la propuesta de constitución? Número 3. Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas u otros elementos similares, salvo en los casos que señale la ley, la que fijará bla 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 bla. Preguntado Atria sobre esto, miente y dice, con la ignorancia de Neme, las otras personas que estaban ahí, y dice, no tiene ninguna importancia, dice él, que se prohíba a las personas tener armas, porque la ley lo va a regular, dice él. Pero claro que es importante. ¿Por qué? Porque en otros países, como por ejemplo los Estados Unidos de América, por ejemplo acá, la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, en otros países donde se establece el derecho de las personas, el derecho del pueblo a portar armas. ¿Ustedes saben cuál es el fundamento jurídico político del derecho del pueblo a portar armas? El derecho a portar armas por parte del pueblo lo que busca es que el pueblo se pueda defender en caso de una dictadura o de una tiranía. Por ejemplo, aquí Luminis Ayun dice, no quiero un pueblo armado, dice esta persona. Pero escucha los argumentos jurídicos, políticos, históricos de por qué se permiten en otros países portar armas como una norma constitucional, como un derecho fundamental. ¿Por qué se permite portar armas? Porque se pretende que el pueblo se permite portar armas porque se quiere que el pueblo, en el caso de una dictadura o de una tiranía, se pueda defender. Ese es el sentido
del derecho a portar armas por el pueblo. Aquí hay gente que tiene una confusión tan grande, porque fíjense en lo siguiente. Mucha gente habla de la llamada desobediencia civil. La desobediencia civil significa que el pueblo puede rebelarse frente a una tiranía. Pero para que el pueblo se pueda rebelar contra una tiranía, el pueblo tiene que tener derecho a portar armas. Porque si el pueblo no tiene derecho a portar armas, ¿cómo se va a poder rebelar? ¿Entienden o no? Frente a una tiranía. Entonces, por supuesto que hay personas que hacen mal uso de las armas, ¿cierto? Cuando hay atentados en los colegios o los mismos delincuentes, ¿cierto? ¿Entienden eso? Sin embargo, el derecho a portar armas, como se establece a nivel constitucional en los Estados Unidos de América y en la mayoría de los países donde hay democracia, el fundamento verdadero de eso es el derecho del pueblo a rebelarse contra las dictaduras y las tiranías. Entonces, ¿qué ocurre? En la propuesta de constitución de la convención, es una propuesta que lo que busca es una tiranía. Lo que busca es una tiranía incluso desde el Poder Ejecutivo. Porque aminora la importancia de las Fuerzas Armadas y de orden y las sujeta al Poder Ejecutivo y va hacia el desarme del pueblo para que el pueblo no tenga ninguna oportunidad de defenderse en caso de una tiranía. O sea, está siguiendo el camino de Cuba, de Venezuela. Repito la norma constitucional que se propone por la Convención. Artículo 295, número 3. Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas u otros elementos similares, salvo en los casos que señala la ley. ¿Qué significa eso jurídicamente? Que por regla general no se permite que el pueblo porte armas. Y que de manera excepcional la ley lo podrá permitir, pero de una manera obviamente restringida. Por lo tanto, cuando Atria dice, no importa que se establezca así esto, está mintiendo, porque la norma constitucional prevalece y por lo tanto, cuando se vaya a regular el porte de armas por la ley solamente lo va a poder hacer de manera restringida. Solo de manera restringida, porque la norma constitucional parte con la idea del desarme. Luego, el artículo 296 de la propuesta establece que el presidente o la presidenta de la República es el que va a conducir la seguridad pública a través del ministerio correspondiente. Y aquí quiero que se den cuenta de lo siguiente, otra mentira más de Atria. Atria señala que la razón por la cual se establece algo más bien una regulación diferente, ¿cierto? Ya no se le da un capítulo como en la Constitución antigua, ¿cierto? En la Constitución actual vigente, que se le da un capítulo a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Atria dice, no es importante, dice él. Pero es que, fíjense en lo siguiente. En el actual artículo 101 de la Constitución vigente, se establece claramente cuáles son las fuerzas de orden y seguridad pública, carabineros e investigaciones. En cambio, la propuesta elimina toda referencia a carabineros e investigaciones. Y luego se establece la finalidad de las fuerzas de orden y seguridad pública. Y aquí, fíjense en lo siguiente. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público. En cambio, la propuesta de constitución elimina el orden público. La propuesta de constitución no dice que las fuerzas de orden y seguridad pública deban velar por el orden público. No lo dice. Comparen el artículo 101 de la Constitución vigente, que claramente dice garantizar el orden público,
Lo comparan ustedes con la propuesta de constitución, la que en el artículo, estoy buscando el artículo preciso para que vean ustedes cómo está regulado esto. El artículo preciso es el artículo 297 de la propuesta. No habla de orden público. Lo leo. Artículo 297 de la propuesta. Las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales no militares de carácter centralizado con competencia en todo el territorio de Chile y están destinadas para garantizar, dice, la seguridad pública. Ya no habla del orden público. Dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de su competencia. La propuesta, y luego habla que tienen que incorporar la perspectiva de género, dice, y una serie de otras reglas, pero elimina el artículo 297 de la propuesta, elimina la misión de orden público de las policías. Entonces, elimina el capítulo de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Los regula bajo el Poder Ejecutivo. Luego, elimina la expresión orden público. Lo elimina. Elimina la referencia a Carabineros de Chile y a Policía de Investigaciones. Elimina la posibilidad, no establece el derecho a la desobediencia civil ni el derecho a portar armas, sino que por el contrario, el artículo 295, número 3 de la propuesta, va hacia el desarme de la población. A esto, súmenle ustedes, a este escándalo, que nosotros tenemos una delincuencia desatada en Chile. A diferencia de los imputados, que tienen gran cantidad de normas a su favor, el imputado al que se le atribuye la comisión de un delito, ¿cierto?, que tiene una serie de garantías tanto en la Constitución actual como en la que se propone. Varios artículos, cerca de 11 artículos en favor del imputado. Al imputado se le trata pero con total importancia, a tal punto que se establece toda la posibilidad y tiene un capítulo entero, la Defensoría Penal Pública. Hay un capítulo entero en favor del imputado, de lo que la gente llama el delincuente. Esta propuesta dañina para el pueblo de Constitución, tiene un capítulo entero de la Defensoría Penal Pública. Capítulo 10, órganos autónomos constitucionales, Defensoría Penal Pública. Y en cambio, no hay ninguna defensoría penal para las víctimas. Ninguna defensoría penal para las víctimas. Y Atria miente cuando dice que eso no es importante. Atria miente cuando dice que eso no es importante. Él dice, pero lo podría hacer la ley. No, Atria. Se nota que no es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile. Se nota que Atria no es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile. Él hace clase en la Universidad de Chile de un curso introductorio al derecho. No es profesor de Derecho Constitucional. Y él miente cuando dice no es importante que no haya una defensoría penal de las víctimas porque la ley lo podría hacer. No, porque la norma constitucional es la que manda con supremacía frente al legislador. El legislador tiene que tener una autorización para crear una orgánica de defensa para las víctimas. Tiene que tener un fundamento constitucional, porque en derecho público solo se puede hacer lo que está expresamente permitido. Por lo tanto, Atria miente cuando dice que no es importante que en la propuesta de constitución no haya un capítulo con una creación de una defensoría penal de las víctimas. Miente.
Y luego descaradamente, frente a Neme y a las otras personas que no saben de estas cosas, y donde opera en el caso de Neme un fanatismo ahí en favor de Boric y de Apruebo. Hay un fanatismo, hay una irracionalidad y total. Atria se manda otra mentira al puerto un buque y dice que basta a las víctimas, dice él, el Ministerio Público. Él dice que basta con que, él dice, Atria miente y dice que basta con la existencia del Ministerio Público para que las víctimas estén resguardadas. Mentira, mentira, porque el Ministerio Público no está creado para defender a las víctimas. ¿Sabían ustedes? El Ministerio Público no está destinado a defender a las víctimas. El Ministerio Público es un órgano independiente cuya finalidad son dos: investigar la comisión de hechos que revisten caracteres de delito, investigando de manera objetiva, no en favor de la víctima. El Ministerio Público investiga de manera objetiva, no en favor de la víctima. ¿Entienden eso? Y por lo tanto, el Ministerio Público puede, como fruto de su investigación, decidir que el imputado es inocente y pedir su sobreseimiento definitivo o temporal. El Ministerio Público, como consecuencia de su investigación objetiva, podría considerar que el delito penal está prescrito y por lo tanto que se sobresea o que no se investigue más. El Ministerio Público podría decidir si va a investigar formalizadamente o no. El Ministerio Público no defiende a la víctima. Lo que acaba de decir Atria es una mentira del porte de un planeta, propio de alguien ignorante. Y esto es muy grave, porque lo profiere una persona que hace clases de derecho. Es gravísimo lo que dijo. Es gravísimo. El Ministerio Público no defiende a la víctima. No defiende a la víctima. La víctima se defiende. La víctima solo puede actuar a través de un abogado querellante. El Ministerio Público no interpone querellas en favor de la víctima. El Ministerio Público, por un lado, investiga de manera objetiva. ¿Cuántas veces el Ministerio Público, la Fiscalía Penal, ha terminado investigaciones sin tener responsables? Muchas veces. ¿Cuántas veces el Ministerio Público no ha formalizado la investigación? Muchas veces. Muchas veces el Ministerio Público llega a acuerdos con el imputado y la víctima no participa de esos acuerdos, porque la ley permite actuar de esa manera. Y en segundo lugar, el Ministerio Público ejerce la acción penal cuando estima, acusa, cuando estima que el imputado es responsable, pero no siempre acusa. Y cuando lo hace el Ministerio Público, lo hace en favor de la sociedad completa, pero no en favor de la víctima. Porque de hecho, atención, una mujer violada, por ejemplo, que se llenan tanto la boca hablando con feminismo, cuando en realidad es una tropa de machistas. Una mujer violada, el Ministerio Público podría no formalizar la investigación contra el violador. El Ministerio Público podría pedir el sobreseimiento definitivo del violador. El Ministerio Público podría acusar al violador, podría, pero la persona que va a tener que pedir indemnización de perjuicio en favor de la víctima no lo puede hacer el Ministerio Público. La víctima solamente lo va a poder hacer si tiene un abogado querellante o una abogada querellante. Por lo tanto, es muy grave que una persona que se dice ser académico mienta descaradamente a la gente. Las universidades tienen por función legal no solo impartir docencia y hacer investigación, sino que también labores de extensión, es decir, informar a la sociedad, relacionarse con el pueblo para que tengan información, para satisfacer los intereses generales del país. Es gravísimo lo que estamos viendo en la televisión
el abuso que se está cometiendo todos los santos días en los matinales, con un nivel de desvergüenza total, vergüenza total. Entonces, que aparezcan diciendo exconvencionales, más encima con la gravedad de ser supuestamente académico, en el caso de Atria, que no es importante que no haya un capítulo sobre las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, mentira. Que no es importante que se esté exigiendo el desarme del pueblo como regla general, lo que impide el derecho a defensa frente al caso de una dictadura, tiranía. Que no es importante, ni siquiera se dan cuenta, la eliminación del concepto de orden público en la misión que tiene Carabineros de Chile. Que no es importante que Carabineros de Chile investigaciones no sean mencionadas. Que no es importante, miren la cantidad de mentiras, que no hay una defensoría penal para las víctimas, que no hay un apoyo legal para las víctimas. Es gravísimo, infórmense. Seguimos con las mentiras del apruebo, pero aquí claramente, y tengan en cuenta, no consideran a la derecha tampoco. O sea, aquí la izquierda y la derecha chapotean en la ignorancia y en la manipulación. Chapotean en la ignorancia y en la manipulación y en las mentiras descaradas. Porque incluso, si ustedes se toman el tiempo, se van a dar cuenta que esto que yo les hablo de la supremacía constitucional, es decir, que la Constitución prevalece siempre sobre las leyes, la propia propuesta de los convencionales reconoce la supremacía constitucional. Artículo 16, número 1. El Estado se funda en el principio de supremacía constitucional, que significa que finalmente es la Constitución el marco fundamental. Este texto no sirve al pueblo. Claramente no sirve. Y está estableciendo las bases de una dictadura, de apruebo dignidad para los próximos 30 años, por lo menos, sin ninguna posibilidad de desobediencia civil en el futuro, ninguna, con una sumisión de las Fuerzas Armadas y de Orden al Poder Ejecutivo. Porque incluso, como les acabo de mencionar, capítulo 8 de esta propuesta, artículos 295 y siguientes, ya vamos a tener en los próximos años nuestros propios Chávez, nuestros propios Castro, Boric y compañía, sometiendo a las Fuerzas Armadas y de Orden, y en perjuicio, por cierto, del pueblo y de las víctimas de la violencia desatada que existe en nuestro país. Así son las dictaduras. Así son las dictaduras. Por lo tanto, eso que decía por ahí un artista, Óscar Andrade, creo que es el nombre de él, que decía, esto es una dictadura democrática, o sea, tratan de darle una fachada de democracia a una dictadura.